Capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth estuvieron a solas, la primera, que se había mostrado ante entonces reservada en sus alabanzas al señor Bingley, manifestó a su hermana lo mucho que le gustaba. Es exactamente lo que un joven debe ser, dijo. Razonable, con buen humor, animado, no he visto nunca modales tan perfectos, tanta soltura y una educación buena tan impecable. Y además es muy buen parecido, replicó Elizabeth, que es algo que un joven debe igualmente procurar si es que está a su alcance. Cabe decir, por lo tanto, que es un joven muy completo. No sabes lo mucho que me gustó que me sacara a bailar la segunda vez. No me esperaba semejante cumplido. ¿De veras? Pues yo sí me lo esperaba por ti. Pero esa es una gran diferencia que existe entre nosotras. Los cumplidos a ti te sorprenden siempre, a mí nunca. Nada más lógico que sacarte otra vez a bailar. Si no es ciego, tuvo que darse cuenta que era 5 veces más bonita que todas las demás. No hay que considerarlo galante por hacer eso. Bueno, sin duda es muy agradable y te doy permiso para que te guste. Te han gustado personas mucho más estúpidas. Lizzie, eres demasiado propensa, no sé si te has dado cuenta, a que te guste todo el mundo. Nunca encuentras faltas a nadie. A tus ojos todo el mundo es bueno y simpático. No te he oído hablar mal de un ser humano en toda mi vida. No quisiera precipitarme a la hora de censurar, pero siempre digo lo que pienso. Sé que lo haces y eso resulta admirable, teniendo como tienes mucho sentido común y que seas tan sinceramente ciega a las locuras y estupideces de los demás. Hay mucha gente que finge ser candorosa. Encuentras personas así por todas partes, pero ser candorosa sin ostentación ni segundas intenciones, resaltar lo bueno de carácter de todo el mundo, mejorándolo y no decir nada de lo malo, eso es algo que solo tú sabes hacer. De manera que también te gustan las hermanas de ese caballero, ¿no es cierto? Sus modales no están a la misma altura. Al principio no, desde luego, pero son muy agradables cuando hablas con ellas. La señorita Bingley va a vivir con su hermano y le llevará a la casa. O mucho me equivoco o vamos a encontrar en ella una vecina perfectamente encantadora. Elizabeth guardó silencio de quien otorga, pero sin estar convencida, el comportamiento de las hermanas del señor Bingley en el baile no estaba calculado para complacer a todo el mundo, y con más agudeza de observación, un temperamento menos agradable que el de su hermana, y una capacidad de juicio nada dulcificada por las atenciones que no había recibido, estaban muy poco dispuestas a darle su aprobación. Eran, sin duda, damas muy distinguidas, a quienes no faltaba el buen humor cuando se encontraban a gusto y perfectamente capaces de mostrarse agradables cuando así lo decidían, pero, al mismo tiempo, orgullosas y engreídas, bastante bien parecidas y educadas en una de las primeras instituciones docentes de carácter privado creadas en Londres. Tenían una fortuna de 20.000 libras. Estaban acostumbradas a gastar por encima de sus posibilidades y a relacionarse con personas de elevada posición y, en consecuencia, se sentían autorizadas, desde todos los puntos de vista, a tener tan inmejorable opinión de sí mismas como pobre de los demás. Eran una familia respetable del norte de Inglaterra, circunstancia que tenían muy grabada en la memoria, al mismo tiempo que preocupaban olvidar que tanto la fortuna de su hermano como la suya propia se había forjado en el comercio. El señor Bingley había heredado de su padre bienes por valor de casi 100.000 libras esterlinas. Su progenitor tuvo la intención de convertirse en terrateniente, pero no llegó a vivir para hacerlo. El señor Bingley acariciaba el mismo propósito y en ocasiones elegía incluso el condado, pero ahora disponía ya de una buena casa e incluso de los derechos de casa anexos. Muchos de los que sabían de su buen conformar se inclinaban a creer que quizá pasara el resto de sus días en Netherfield y dejara para la siguiente generación el trabajo de hacerse terrateniente. Sus hermanas estaban muy deseosas de que tuviera una casa que le perteneciera. Aunque en aquel momento solo se había establecido como arrendatario, la señorita Bingley no se mostraba en absoluto remisa a presidir su mesa. Tampoco la señora Horst,
casada con un hombre de más distinción que fortuna. Ponía reparos a considerar la casa de su hermano como hogar propio cuando lo encontraba conveniente. No habían transcurrido aún los 2 años desde que el señor Bingley alcanzara la mayoría de edad, cuando una recomendación accidental le llevó a interesarse por Netherfield House. La examinó por fuera y por dentro durante media hora. Le agradaron su situación y las principales habitaciones. Le satisfizo igualmente que el propietario le dijo en alabanza de la casa y cerró el trato inmediatamente. Entre Darcy y él existía una amistad muy firme, a pesar de la gran disparidad de caracteres. A Darcy le gustaba Bingley por su simpatía, carácter abierto y buen conformar. Si bien era difícil imaginar modos de ser que presentan mayor contraste y pese que a él nunca le parecía descontento como el suyo. Bingley estaba convencido, sin reservas de ninguna clase, de la alta estima que Darcy le tenía, al mismo tiempo que valoraba al máximo sus opiniones. Darcy contaba con mejor cabeza. No es que Bingley fuera torpe, tan solo que Darcy era muy inteligente y al mismo tiempo que altivo, reservado y exigente. Y sus modales, si bien reflejaban una buena educación, no hacían de él una persona atractiva. En ese aspecto su amigo le aventajaba en gran medida. Podía estar seguro de despertar simpatías allí donde se presentara. Darcy conseguía ofender casi de continuo. Su respectiva manera de expresarse durante la reunión de Meryton es suficientemente expresiva. Bingley nunca se había encontrado en toda su vida con personas más agradables ni con chicas más bonitas. Todo el mundo se había mostrado amable y atento con él, sin formalismos ni tiranteses, y muy pronto tuvo el convencimiento de que todos los presentes, en cuanto a Jane Bennet, no cabía imaginar un ángel de mayor belleza. Darcy, por el contrario, había visto una colección de personas de escaso atractivo y nula elegancia, y no había sentido el menor interés, por lo que no recibió a cambio atenciones ni de placer ni de ninguna clase. Reconoció que la mayor de las Bennet era bonita, pero añadió que sonreía con demasiada frecuencia. La señora Horst y su hermana le concedieron este último punto, aunque sin dejar por ello de reconocer que Jane les gustaba y que la consideraban una muchacha muy agradable a quien no tendrían inconveniente en tratar. Se la definió en consecuencia como una muchacha encantadora, por lo que el hermano de las dos damas se consideró autorizado al contar con semejante recomendación para pensar en ella como mejor le pareciera.